niegan que haya habido fraude en el 2006. Es el tema que voy a tratar mientras que camino desde este puente bonito de aquí del Malecón de León, Guanajuato, hasta el centro. López Obrador, pues estuvieron 12 años en la oposición y 6 en el poder y no tienen un dato para probar el fraude del 2006. Y ya se van, ya se van, pero van a seguir diciendo que hubo un fraude y que a los que están diciendo los que no protestaron contra el fraude inexistente del 2006. Lo dijimos en 2006, lo dijimos al empezar este gobierno. Yo se lo dije a Andrés Manuel López Obrador unos días antes de que asumiera la presidencia. Se lo digo hoy. Su invención del fraude del 2006 a otra cosa. No tienen un dato para probar. Y esa actitud, Ciro, recordarás, provocó que López Obrador en la Plaza de la Constitución iniciara las agresiones. Nos linchara a ti y a mí 42 ocasiones. Y como vemos en este video, estos supuestos comunicadores tratan de negar que en el 2006 haya habido fraude cuando le hicieron fraude a López Obrador y que entró Calderón a la presidencia por la puerta trasera. Y aún con todas las pruebas que siempre ha habido y que de hecho hasta muchas personas que en ese tiempo fueron colaboradoras del mismo fraude, hoy día afirman que sí, efectivamente hubo fraude, pero estos comunicadores, como ellos mismos colaboraron para ese fraude, pues no quieren dar su brazo a torcer, porque entonces pues quedarían como unos verdaderos mentirosos. Estos periodistas, pues como ya sabemos todos, siempre han estado muy afiliados a la política antigua, a la política tradicional de los saqueos, y como ellos recibían mucho dinero por estar comunicando falsedades para manipular la población, entonces no pueden zafarse de eso que hicieron, porque claro que si aceptaran ese pecadillo que hicieron, pues simplemente tendrían que ser juzgados abiertamente por la misma sociedad. De hecho, ya la sociedad ya los juzgó, porque el tigre mexicano está tan despierto ahorita y está tan animado en que México tome otro camino muy diferente a lo que era el México colonial. Hoy en día la población se da bien cuenta de lo que eran los medios de comunicación en aquellos tiempos. Por ejemplo, en el 2006 la gente estaba más tapada, o sea, no sabía muchas cosas, y de hecho se imaginaban o sabían que sí había fraudes, fraude tras fraude, pero de hecho hasta preferían mejor quedarse contentos con que los gobiernos saqueadores hicieran fraude que aceptar un verdadero cambio o tratar de arriesgar a un cambio, porque mucha gente, ese era el miedo, no quería arriesgar a que se hiciera un cambio verdadero, y por tal motivo se oía decir entre la misma población y mucha gente que no querían arriesgar que llegara una persona o un grupo de personas que pusiera en riesgo a la paz. De hecho, muchos tenían miedo que López Obrador
comenzara a rivalizarse contra los Estados Unidos, y mucha gente era el dicho, pues, y esto porque lo promovían, por eso hasta decían que México era un peligro para México. Este dicho promovido por la presidencia de Vicente Fox, ese nefasto que hoy en día anda supuestamente exigiendo que haya democracia allá en Venezuela, como si él hubiera sido un gran demócrata. De hecho, ahí está precisamente una prueba de que hubo fraude, porque él mismo dijo, y ya todo el mundo lo sabe, él mismo dijo que haría todo lo posible para que AMLO no llegara al poder, y así lo hizo. Entonces se pone a hablar de democracia y hasta da consejos de cómo seguirla, pero es que estas personas son personas que nefastas, que han estado siempre manipulando a la población, y pues por todo y sus intereses, porque por ejemplo Vicente Fox estaba en la vil ruina, ya que no tenía recursos, estaba pobre, pero cuando ya salió de la presidencia salió completamente rico, muy rico. Así que pues, ¿cómo hablar de justicia si él mismo era una persona nefasta, que nada le importaba el pueblo? Y así se dio pues este movimiento antidemocrático, donde estos periodistas, como por ejemplo el que está hablando allí con Ciro, ese periodista se supo que se había exhibido, o habían dado haciendo la de perrito ahí a gatas, tratando de divertir a sus patrones. Carlos Marín fue muy reconocido eso, y hasta eso que pues ahora con los cambios de conocimiento que hay de política, de concientización, que hoy han venido con mucha afluencia, pues ha socialmente dado a la luz todos los secretitos que tenían estas personas, y bueno, es de lo que podemos darnos cuenta con lo de Carlos Marín, que le andaba haciendo de perrito, divirtiendo a todos sus colegas y a todos sus jefes principalmente, porque desgraciadamente pues estas personas no tienen dignidad, son capaces de besarle los pies, las botas a los patrones, simplemente para que les aseguren la chamba. Y eso pues yo lo vi todavía, por ejemplo, allí en Lagos, vi como el mayordomo o el encargado de la hacienda, en cuanto llegaba el administrador de la hacienda de ahí de San Ángel, este encargado de la hacienda, el que cuidaba la hacienda, pues era también güero, era blanco, como, ahora sí, como rosadito, no como la leche, sino rosadito. Pero llegaba don Bernardo, y en cuanto se bajaba del carro, corría, se le hincaba y le besaba las botas y le decía: mi amo, aquí estoy para servirle. Y ya don Bernardo, de hecho era un hombre muy alto, don Bernardo, y yo
lo conocí porque pues miraba allí todo ese ambiente, pero claro que si a don Bernardo no le hubieran hecho ese tipo de rituales allí cuando llegaba, pues no le hubiera importado. Nada más que don Juan, ahora sí que por hacerle la barba y por asegurar su vivencia allí en la hacienda, porque pues desgraciadamente este señor era tan pobre que no tenía a dónde vivir si se iba o lo corrían por ahí con todo y su familia, sus hijos. Claro que tenía también a sus hijos ahí trabajando, pero llegaba don Bernardo, se bajaba de la camioneta, del carro, y inmediatamente iba don Juan a hincársele y a decirle: mi amo, aquí estoy para servirle. Y se agachaba y le besaba las botas, y don Bernardo pues se dejaba. Y así estos periodistas, aunque los ve uno con mucho estudio, con mucha preparación, de hecho pues ya hicieron mucho dinero y todo, pero es que ya eso ya no se les quita, porque es su naturaleza, es la naturaleza de servirles unos con los otros. Y pues esto es lo que tienen todas estas personas que no son justas ni con ellos mismos, porque son de sentimientos diferentes. Una persona de sentimientos diferentes simplemente tiene el orgullo de sí mismo, sabe por naturaleza que nunca se le ande arrodillando a otro hombre. Y vaya que hasta las escrituras bíblicas dicen así: maldito el hombre que se humille a otro hombre. Así dicen. Y pues vaya que allí, por lo menos las escrituras, la Biblia, en esos pasajes tienen mucha razón, porque claro que un hombre que se denigra ante otro hombre, que se le humilla, pues pierde completamente su dignidad. Y estos periodistas, eso es lo que ha pasado con ellos. Se han arrodillado ante sus jefes y son capaces de hacer lo que también hizo Marín, de andar ahí a gatas, haciéndola de perrito, como en la película de Pedro Infante. Pero siquiera Pedro Infante lo hacía en la película no recuerdo si fue en la película de Nosotros los Pobres. Ahí Pedro Infante se va allá a trabajar y la anda haciendo también de perrito. Pero pues siquiera ahí en la película el personaje de Pedro Infante lo hace por necesidad, porque tenía que llevar de comer a su casa, y llega Chachita y lo ve, y entonces hasta se avergüenza. Yo no sé cómo estos periodistas, que son tan afamados y tan cultos supuestamente, son capaces de hacer eso. ¿Y qué no les dará vergüenza con sus hijos? Me imagino que tienen hijos, e imagínense el ejemplo que les dan a sus hijos. Un ejemplo de antipatriotas, de mentirosos, de que se venden solo por unas cuantas monedas, pierden su dignidad. Y pues sí, por lo menos en la película de Nosotros los Pobres, allí Pedro Infante lo hacía por necesidad, andarlo haciendo de perrito. Pero en el caso de Carlos Marín, pues yo creo que a lo mejor lo hacía porque también le debe muchos favores a su empresa, a su empresario.
Y vaya que pues es lo que podemos saber solo de Carlos Marín. ¿Qué cosa habrá hecho Ciro? ¿Qué cosa habrán hecho todos los demás periodistas, los llamados periodistas, para seguir en sus puestos y que no se los quiten? Y por eso es que también tienen esa necesidad de defender un sistema de corrupción, porque ellos mismos fueron producto de la corrupción, ellos mismos eran, durante este periodo, gente que se vendía por unas monedas. Y vaya qué monedas. Por ejemplo, ahí tenemos a Loret de Mola, también igual, trabajando para mentir, para manipular, o sea, denigrándose a sí mismo solo por dinero. Y pues claro que no lo van a entender, porque ellos mismos son gente que trae esa naturaleza de ser servil ante ellos mismos. Los mismos nativos, los originarios de América, de España, pues no hacen eso, y tenían su orgullo y nunca harían eso, por la simple razón de que tenían un instinto natural de personalidad auténtica, de personalidad que los inducía a la autosuperación, del ser de sí mismos. Y hay que entender que desde antes de que llegaran los españoles, todas estas poblaciones de nativos pues tenían sus escuelas y sabían para qué habían venido al mundo, para qué habían encarnado. Y hay que ver que pues hoy en día ya ni siquiera la gente sabe para qué viene al mundo. Por eso es que ya todo el mundo se ha descarriado, pero ellos sí sabían, porque tenían sus guías espirituales, sus escuelas, que por eso tenemos tantos centros arqueológicos que hoy en día se están recuperando y exhibiendo, porque eran centros de enseñanza espiritual, centros de enseñanza concientizadora, que entendían para qué habían venido al mundo y con qué fin. Aquí tenemos parte de la cultura mexicana, personas que pues se ganan la vida de alguna manera y con su arte. Y eso es lo más bonito, ganarse la vida así, de esa manera, no como se la gana Ciro, se la han ganado todos esos periodistas de antaño, de televisión, de periódicos y de la radio, que tienen que estar mintiendo con el fin de darle gusto y riqueza a sus patrones. La gente, les digo, se gana, o nos ganamos la vida de cualquier forma que podemos, y vaya que son bonitas maneras de adquirir la mantención. Y les digo, qué bonito ganarse el dinero así, y hasta sabe más sabroso, más rico ganarse una moneda de buena manera, que así como se la han ganado los periodistas, esos de la televisión, de la radio y de los periódicos, que solamente por sacar una nota inventaban cualquier cosa, falseando siempre los hechos. Y eso pues es lógico que no es periodismo, eso es ser una persona vil, baja.
pues, ¿qué más tendría que si en algún lugar un borrachito se cayó en la calle y se descalabró? Eso sería una noticia, y qué más da decir eso, eso sería verdad, pero tienen que estar buscando notas completamente amarillistas. Entonces, pues es lo que desgraciadamente viene pasando, y estas personas pues nunca lo van a entender, y por eso es que allí en el video, ahí está este hombre tratando de convencer, pues será a los poquitos que todavía les creen, porque debemos saber que dentro de la población, aún que ganó Morena en todo México, mucha gente quedó inconforme porque perdieron. Sí, quedó inconforme porque perdieron, y vaya que pues hoy son más de 16 millones de personas las que aún siguen apoyando a estos periodistas, aún sabiendo que estos periodistas son mentirosos, son gente llena de malicia, llena de vileza, debido a que siempre se han ganado el pan manipulando, encubriendo, dando noticias que no son. Y hoy pues ya el tigre los está presionando, los está exhibiendo completamente, y se atreve a decir que eso de que hubo fraude en el 2006, eso no es cierto, dicen ellos. Reafirman que no es cierto, que no hay pruebas, pero pues si ya tantas pruebas que se han dado, que la misma gente por eso ya decidió tomar un rumbo diferente, votando por un partido que les ha prometido, que le ha prometido a la nación, y que lo ha cumplido, sobre todo porque claro que si no hubiera cumplido aquello que prometió, los puntos que prometieron, seguro sería que la cosa hubiera seguido igual y nunca hubieran creído en este partido que hoy día está gobernando al país. Es muy bonito presentar estos templos. Este es el templo de San Sebastián, aquí en León, es el templo de San Sebastián. Y está junto aquí a la catedral, está en la Plaza de los Fundadores este templo. Sí. Allí está San Sebastián. Ese mártir que fue sacrificado a flechazos en el año por el año 300, de cuando el cristianismo comenzó más bien tenía ya bastante influencia en Roma, y hubo muchos santos que salieron de allí. Uno de estos fue San Sebastián, que se dejó morir a flechazos, todo por la nueva religión que prometía bastantes cosas buenas, pero que después esta religión también igual se volvió macabra, porque ya después de los 300 años
comenzaron a ver la necesidad de hacer su imperio, un imperio que a espada y sangre tenía que extenderse. Y vamos a ver, por ejemplo, cuando llegó aquí Cortés a México, aquí a las tierras, pues venía bien apoyado por los papas y traía toda la libertad para hacer de la gente que vivía aquí lo que quisiera, fuera violándola, fuera sacrificándola, matándola, asesinándola, así tal como lo hizo. Y hasta tenía sus santos, por ejemplo, el apóstol Santiago, pues era su compañero que él tenía, porque según el apóstol Santiago los ayudaba muchísimo para cualquier guerra. O sea, eran santos ya sanguinarios, llenos de ferocidad, que no respetaban a la humanidad solamente por el hecho de que no tenían la religión cristiana. Pero no era tanto la religión cristiana, sino era porque venían los españoles con la idea ya de hacerse de hombres, de adquirir hombres, adquirir esclavos, y pues aquí había muchos. Y también para la religión católica, pues fue muy beneficioso el extender su imperio hasta acá, hasta toda América. Y así pues toda la gente de Cortés con los reyes y los papas pues dieron carta abierta a que se hiciera de los nativos lo que se quisiera. Y hoy en día pues todavía, a pesar de que ya se les acabaron los 500 años de dominio, hoy en día todavía tratan de persistir con ese influencismo a fin de que la colonia persista. Pero pues por eso el lloriqueo de estas personas y el esfuerzo por seguir manteniendo su estatus social. Nada más que pues este estatus social ya lo tienen en completo riesgo, porque ya no son lo que eran antes. Antes eran muy chiqueados por los gobiernos y solapaban a los gobiernos porque les daban mucho dinero, los tenían viviendo bastante bien. Por eso decían que hasta el periodismo era el cuarto poder. Pues cómo no, si a base de dinero tenían que estar, o a base de dinero era como los gobiernos los tenían comprados para que dijeran a la sociedad lo que un gobierno quería decir.